Mi nombre es Javier Núñez, soy escritor, coordinador de talleres literarios, soy cuentista, novelista y bueno, esta que tengo por acá, por allá y un poco por allá es mi biblioteca. Acordarme del primer libro que leí puntualmente no, pero sí tengo una idea general más o menos de cómo fue el recorrido. Sé que empecé con cuentos de Hans Christian Andersen, que después fui saltando a libros de la colección Robin Hood, fundamentalmente libros de aventura. Tengo algunos por acá que no son los de esa época, pero tengo algunos de los libros que después, por los cuales fui pasando, que eran los libros de Salgari, de Julio Verne, de Stevenson. No tengo La Isla del Tesoro, que era uno de mis libros favoritos de esa época, pero bueno, son libros que a través de, mientras fui creciendo y las mudanzas, he ido perdiendo algunos por el camino. La Isla del Tesoro, me acuerdo de qué se trata, es un libro, Jim, que es el personaje, es un chico que es huérfano, vive con la madre y a la posada, Almirante Benbow, creo que se llamaba la posada a la que llegan, una serie de piratas con un mapa de un tesoro de la isla donde estaba enterrado el tesoro, y se embarcan en una aventura a buscar el tesoro que estaba enterrado. En realidad Jim se entera a mitad del viaje y no en ese momento. Tengo el argumento así. Tendría que mencionar algunos libros que tienen que ver con lo que después fue la formación como escritor también. Me marcaron como lector y después influyeron en mi formación de escritor. Bueno, no tengo acá el libro individual. Final del juego de Cortázar es uno de los libros que me marcó, y Ficciones de Borges, porque son dos libros que para mí son libros para destripar, para volver a armar. Son como cuando uno tiene los juguetes cuando es chico, que los desarma y los vuelve a armar para ver cómo funcionan las cosas. Bueno, de algún modo creo que lo que todos los que escribimos en algún momento hacemos con los cuentos es de algún modo eso. Y Ficciones de Borges, donde también hay cuestiones que son en estos dos libros que están dentro de Ficciones, probablemente está la literatura que define de algún modo a Borges. De Borges, uno de mis cuentos favoritos de este libro, por lo menos en ese momento, en las primeras lecturas, fue Las Ruinas Circulares. Borges es un autor que a lo mejor en determinado momento, cuando uno llega, no siempre es accesible, no siempre es fácil. Y Las Ruinas Circulares es un cuento que en ese momento me marcó y me gustó mucho. No así a lo mejor Tronuk var Orbis Tertius, que ahora lo leo y me parece un cuento absolutamente fascinante y es todo un universo maravilloso, que en ese momento me costó muchísimo más entrar. Paul Auster es un autor que me marcó particularmente. Ordenando la biblioteca descubrí que tengo como 15 títulos diferentes. La Noche del Oráculo es el primer libro que leí de Paul Auster y fue en ese momento un descubrimiento. Tiene esas cuestiones que a mí me interesan mucho. Yo concibo las bibliotecas como constelaciones secretas que te van conformando los libros. Determinadas lecturas te llevan a otros autores, a nuevos libros, y de algún modo uno va armando su biblioteca a través de autores que uno lee y disfruta y que lo llevan a otros. Con Paul Auster me pasó de algún modo eso, descubrir referencias a otras historias y a otros autores que me permitió ir persiguiendo ese rastro y me hizo leer muchos más títulos de él. Un autor seguro fue Dashiell Hammett, que yo no lo había leído en ese momento. En este libro particular cuenta la parábola de Flitcraft, que es una parábola que narra Hammett en El Halcón Maltés y que a mí me parece absolutamente fascinante, y es el punto de partida sobre el cual teje la historia que narra el narrador de esta historia, porque es una historia de historias dentro de la historia, que son cosas muy comunes en la literatura de Auster. Me pasó con Kawabata, que lo descubrí leyendo a García Márquez,
que habla de La Casa de las Bellas Durmientes, que es un cuento de Kawabata que fascinó tanto a García Márquez que lo inspiró para escribir, creo que La Casa de Disputas Tristes se llamaba el libro de García Márquez. Este libro en particular de Kawabata, Lo Bello y lo Triste, es un libro que a mí me marcó muchísimo. Disparó las primeras imágenes de lo que después fue el germen de mi primera novela. Es un libro hermoso, con una prosa que a veces orilla lo poético y que tiene un equilibrio delicado entre el Japón tradicional y la llegada de la modernidad. Además de contar una historia que tiene que ver con el amor, con la nostalgia y la venganza, que son cuestiones totalmente universales. De Paul Auster, probablemente mi libro preferido es La Invención de la Soledad, más allá de que no es una novela. Es un libro que está dividido en dos partes. Retrato de un hombre invisible es la primera, que probablemente es la más famosa, que es donde Paul Auster aborda la muerte de su padre, un libro que le permite de algún modo abordar muchos de los tópicos que después reaparecen como constantes en la literatura de Auster, que tiene que ver con el azar, tiene que ver con el hombre reinventándose a sí mismo. Es el último libro que me hizo lagrimear. Cuando un libro te conmueve, toca así alguna cuestión, para mí es un libro que siempre vale la pena recomendar. Es una novela que es uno de esos raros casos donde fenómeno editorial y la calidad de la obra no van reñidas en absoluto. Es un libro que es de la década del 50 probablemente y que había pasado olvidado durante mucho tiempo. Se reeditó acá en Argentina el año pasado y fue un fenómeno, es una novela excepcional. Es la vida de un profesor universitario, toda la vida de un profesor universitario que nunca se va del claustro. Otro libro que en su momento me gustó muchísimo fue Las correcciones de Jonathan Franzen, que después escribió otro libro posterior, Libertad creo que se llama, que tuvo un libro con muy buena crítica en Estados Unidos. Pero este libro a mí me pareció un libro conmovedor sobre un hombre. Es la historia de una familia, que el hombre de la familia está empezando con los problemas creo que era probablemente por Parkinson, que tenía problemas el jefe de familia, y la mujer de la familia, una mujer que se llama Las Correcciones porque permanentemente estaba corrigiéndole los errores que cometía. Bueno, una novela que me tocó muy de cerca también por cuestiones que tenían que ver con ese momento familiar. Más allá de las novelas de aventuras que leía cuando era chico, también tienen mucho que ver con la historieta. Tengo muchos cómics por allá, tengo muchos por acá también. Estos obviamente son todas colecciones nuevas. Muchas lecturas que tenían que ver con cómic nacional y con cómic europeo, pero probablemente más disfrutado tenía que ver con el cómic norteamericano de superhéroes. Bueno, y ahora tengo colecciones de Marvel y la DC. Batman, el superhéroe favorito, y el Guasón, el villano favorito, o el Joker. No, me gusta intervenir los libros, no los intervengo a todos. Creo que tiene mucho que ver con el tipo de libro, con el tipo de lectura que yo hago del libro. Yo tengo el arte de la novela de Kundera, y entonces el arte de la novela lo encuentro mucho más subrayado por todas partes que a lo mejor un libro de cuentos o una novela. Que por ahí los libros dedicados sí no los presto. Pablo Ramos, que me dice: Javi querido, te dedico este libro con cariño y admiración, tu amigo Ramos. Algunos que me he traído de México, que estos no los presto ni loco. Un libro autografiado por Ernesto Cardenal. Para Javier, un abrazo, porque bueno, compartimos un asado y me pegó el cholulismo, no lo podía evitar. Así que me hice firmar el libro. Sergio Pitol, que es un autor mexicano ganador del premio Cervantes, me hice firmar un libro.
Y Juan Villoro, Los culpables, es un libro que no prestaría nunca porque a Villoro lo conocí cuando yo presenté mi novela allá en México, que la novela tiene un epígrafe de Juan Villoro. Entonces se lo mostré en el momento que él estaba presentando este libro y lo hice autografiado. ¿Qué otro libro no prestaría? El talismán de Stephen King y Peter Straub. Es un libro de aventura juvenil, fantástico, sobre un chico huérfano que con un talismán puede atravesar una dimensión y pasar a una tierra paralela. Lo leí cuando tenía 14 años. Porque hizo un concurso, la revista 1320, una revista que salía en aquella época, un concurso de cuentos fantásticos y de ciencia ficción, y yo mandé mi primer cuento a ese concurso y uno de los premios era este libro. Entonces lo atesoro con mucho cariño, aunque se lo fui a rescatar de la biblioteca de mi hijo porque se lo presté y no me lo devolvió. Algo de literatura rosarina. 2 libros de cuentos que salieron este año, que son Nadie es tan fuerte, de Pablo Colacray, y Par de Seis, de Federico Ferrollaro. Son libros de cuentos los dos, en distintos registros. Pablo Colacray está mucho más dentro de lo que es el relato realista. Federico Ferrollaro tiene una inclinación más por el cuento fantástico, con un fantástico a veces ambiguo. De Martín Joan me gustó muchísimo Ciencias Morales, que fue el primer libro que leí, pero el último que leí de él, Fuera de lugar, me pareció un libro estupendo. Es un libro oscuro, un libro duro, porque trata de un grupo de gente que hace fotografía a chicos para vender en el mercado negro de la pornografía. Entonces un tema áspero. Y se va acercando por momentos al policial, pero con un muy buen manejo fundamentalmente del tono del narrador, para evitar las cuestiones de influencia moral cuando va narrando toda la primera parte del libro. Y bueno, es uno de los pocos libros que tengo marcados con un sellito que me regalaron. Y de Samantha Schweblin, 7 casas vacías, que es el libro de cuentos con el que ganó el Premio Internacional Narrativa Breve Ribera del Duero. Es un libro excepcional que tiene al final un cuento que a mí me encanta, Un hombre sin suerte. Y Piglia es un autor ineludible, es un autor que tenemos que leer, que hay que abordar, y que sí, tengo varios libros y me faltan varios más. Que es un autor que uno disfruta, que uno sabe que aprende leyendo a Piglia también. Piglia, creo que lo último que se publicó de Piglia se vienen publicando los diarios de Emilio Renzi, que son los diarios de Piglia, de algún modo transformados para que el narrador sea Emilio Renzi, que es el alter ego de Piglia. Son unos diarios maravillosos, con entradas a veces breves, que son pequeñas iluminaciones así que aparecen en la página y que son una belleza. Y El último lector es un libro de ensayos sobre la lectura que hace Piglia. Muchas veces son ensayos sobre un autor o una obra en particular, que no solo como lector poca gente ha leído como leía Piglia, sino que también la capacidad que tenía Piglia para trasladarlo, tanto sea a través de estos textos, como en las clases de Piglia, que bueno, algunas se pueden ver por internet, hubo en Canal Encuentro o en YouTube, se pueden encontrar algunas. A Hecker hay que leerlas. El cuento La fiesta ajena de Liliana Hecker probablemente es un cuento que damos todos los que damos taller. Es una muestra cabal de qué es lo que hay que hacer en la literatura, qué es lo que hay que hacer con un cuento. Un cuento perfecto. Cuando uno empieza a escribir, cree que hay que escribir
florido y que eso es escribir bien. Bueno, este cuento es una muestra de que va por otro lado. La fiesta ajena es una nena que es hija de la empleada doméstica que la invitan al cumpleaños de la nena de la casa donde trabaja su madre. La madre le insiste al principio en que no vaya a la fiesta con la sensación de que es una fiesta para los demás y que la hija no es lugar para el que vaya la hija de ella. Y la hija, por el contrario, se siente invitada a esa fiesta y se siente con el derecho a estar y a compartir ese espacio. Bueno, es un cuento que me fascina. Es una suma de influencias de autores y de obras que a mí me han ido gustando y que de algún modo me he ido apropiando de recursos y de cuestiones que reconocía en estos autores para conformar con todo eso algo nuevo que fuera mío. Creo que de algún modo el estilo lo he ido trabajando, lo he ido tratando de conseguir de esa forma. Están acá en la biblioteca, Abelardo Castillo, Liliana Hecker. Aprender a escribir cuentos tiene que ver fundamentalmente con la lectura y la relectura de los grandes maestros del género. Después del fuego es una novela de iniciación de un personaje que acaba de salir de un instituto de rehabilitación, después de donde fue a parar, después de verse involucrado con un amigo en un episodio en el que prendieron fuego la escuela y a una portera que estaba dentro de la escuela. La culpa lo empuja a buscar a la portera y a buscar. Primero busca la venganza y después, a través de la portera, lo que termina buscando es la redención y poder reinventarse a sí mismo y empezar de nuevo.